Jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Están conectados 25 participantes. Ojalá se vayan conectando todos pronto. Para esta sesión tenemos programada, como nos pide la universidad en la semana 7, desarrollar primero una retroalimentación, ¿no? Escuchar las consultas que ustedes tengan de los temas tratados previamente a esta sesión y de manera particular sobre el tema que ha sido evaluado, que es el tema de muros de contención. Entonces quisiera saber si tienen alguna consulta, por favor, para poder pasar a resolver algún problema en el cual incluyamos la respuesta a esas inquietudes suyas. Ángeles, ¿tienes alguna consulta, por ejemplo, Jordi? Ingeniero, buenas tardes. No me queda muy claro en el diagrama de las fuerzas cortantes, pero sí la ecuación del momento flector sí nos explicó. Y sí. Ya, entonces principalmente la duda está en lo que es fuerza cortante para la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, alguien más. Sosa Muñoz. Ya no se encuentra. Zambrano. José Zambrano. ¿Tienes alguna inquietud? No, ingeniero. Ya. Castillo Briceño. Sí, presente, ingeniero. Sí, Wellington, ¿tienes alguna inquietud sobre lo tratado la semana anterior o temas previos relacionados con muro de contención? No, ingeniero, en la consulta. Ya, perfecto. Ingeniero, buenas tardes, una consulta. Sí, adelante. En el tema de muros de contención, en el ítem 3, hablaba sobre los esfuerzos que se ejercían en las zapatas. Mi duda es estrictamente justo cuando oí los esfuerzos en las zapatas, mis unidades estaban en kilonewton por metro. Ya. Pero quería verificar, ¿no? Y verificar con la capacidad admisible del terreno, que estaba en otras unidades, en megapascales. Ya. Y estaba ahí en cómo hacer en cómo hacer esa verificación, a ver si es que la verificación de la capacidad admisible con mis esfuerzos de terreno, de la zapata. Ya, listo, Gerson. Ok. Ya. Bueno, entonces, tengo claro las inquietudes que tienen. Si hubiese alguna más, me la indican. Voy a plantear uno de los problemas de uno de los grupos. Voy a trabajar con ustedes aquí y vamos a ir resolviendo este problema. Ustedes me ayudan, por favor, con los cálculos. Yo voy haciendo algunos esquemas, planteando las ecuaciones y me ayudan con los cálculos. Ahí vamos a ir absolviendo estas consultas que ustedes acaban de presentar. Entonces, vamos a compartir. A ver, esta pantalla. Está. Me confirman que están observando una pantalla en blanco. Sí, ingeniero. Bien, entonces con esa información vamos a recurrir aquí a los datos. Vamos a recurrir aquí a los datos. Tenemos un muro que tiene esta configuración. Un muro que tiene esta configuración
Las medidas ahora las vamos a ir colocando en la base de la pantalla, es mucho más ancho, y en la corona tiene un ancho menor. Este muro tiene también una cimentación, cuyas medidas se dieron como dato, y además tienen una pendiente. Entonces queremos hacer el cálculo considerando estas características. Disculpen que esto se me escondió la... Un instante. Escondido. Ya está. A ver, tenemos... Ingeniero, disculpe, una consulta breve. Sí, dime. Ingeniero, disculpe, yo me acabo de incorporar a la clase. ¿Aún no toma lista? No estoy, normalmente no estoy pasando lista, lo que le solicito es, casi al terminar la clase, que coloquen la palabra presente, y básicamente con eso... Sí, con el ingeniero. registro, Bien. y hago Gracias. el control. Y entonces, voy a tomar los datos de este grupo, en donde el valor de A, el grupo 4, voy a resolver el problema que le tocó al grupo 4. El grupo 4 tuvo un valor de A de 1 metro y un valor de B de 50 centímetros. Entonces, aquí les tocó 1 metro y por acá 50 centímetros. Con esos datos se trabajó para este grupo. El valor de C fue 2 metros 30 y F 30 centímetros. C, 2 metros 30 y F 30 centímetros. Ya estos son los datos del grupo 4, ¿no? En todos los casos el procedimiento es similar, lo único que cambian son las dimensiones. Se les entregó una zapata de 60 de peralte y una altura de pantalla de 3,70. Entonces aquí también vamos a considerar 60 de peralte y una pantalla de 3,70 metros. Bien, hasta ahí tenemos los datos geométricos que me definen todo el contorno del muro de contención, y como datos complementarios nos dieron el ángulo φ, el ángulo para calcular la presión del terreno, y este valor fue de 28 grados. Y como último dato, la inclinación de esta pendiente, nos entregaron un ángulo I de 5 grados. 5 grados. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar el procedimiento completo que nos permita primero verificar los factores de seguridad en la base, tanto para el deslizamiento de volteo como los esfuerzos en la cimentación, que es donde habían indicado ya alguna consulta, y posteriormente calcularemos el diagrama de cortantes para la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que está clara hasta aquí la información entregada? Sí, ingeniero. ¿Es suficiente o hay algún dato que estuviera faltando para lo que nos están solicitando? No, se pedía calcular qué factores de seguridad alcanza el muro mostrado, y nos están dando como información los valores esperados, es decir, factor de seguridad del deslizamiento 1.3, factor de seguridad al volteo, nos están pidiendo un valor mínimo de 1.5. En la pregunta decía textualmente así: ¿qué factores de seguridad alcanza el muro mostrado? Si los factores encontrados no alcanzan los siguientes valores, o sea, si no llegan a cumplir con estos límites,
debería explicar solo de forma conceptual qué acción tomaría, ¿no? Entonces, si es que no llegásemos a cumplir, ¿qué haríamos? La segunda pregunta era graficar los diagramas de momento flector y fuerza cortante para la pantalla, mostrando 5 puntos, ¿no? 5 secciones distintas. Y finalmente los esfuerzos en la parte baja, ¿no? Debajo de la zapata o cimentación. Y si no se alcanzara a cumplir los esfuerzos límite, también ¿qué cosa haríamos, ¿no? El esfuerzo límite, entonces, nos entregaron un valor de un Q admisible de 250 kilopascales. Bien, entonces como información, esta es la suficiente. Nos dan también calidad de concreto y acero, pero no nos han pedido diseñar. Por lo tanto, por ahí no necesitamos más información. Cuando ustedes hacen el reemplazo en las expresiones, recuerden que hay una expresión importante para calcular el valor de K sub A. Entonces vamos a escribir por aquí lo que resulta de aplicar esa expresión, ¿no? Vamos a considerar un ángulo de 28 grados, un ángulo I de 5 grados. No estamos considerando fricción entre la cara del muro y el empuje del terreno, no hay fricción. Tampoco tenemos pendiente en la cara del muro, no tenemos ninguna pendiente. Entonces el coeficiente de empuje activo nos resulta 0.382. Eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular el coeficiente de empuje activo. Luego vamos a determinar una numeración. En este caso voy a colocar con este color. A esto lo voy a llamar la región o elemento 1. Aquí vamos a trazar o vamos a definir un elemento 2. Aquí pondremos un elemento 3 que será para completar el cuerpo y la cimentación de este muro de contención. Y vamos a crear una línea auxiliar aquí para definir el peso de ese terreno inclinado. Y vamos a crear también una línea por aquí para delimitar el peso del relleno, ¿no? Entonces voy a tener dos figuras adicionales, ¿no? Una que le voy a llamar, por ejemplo, la figura número 4. Y por aquí arriba una figura número 5. Entonces tengo en total como pesos, el peso de la parte recta de la pantalla, de la parte triangular, de la zapata, de este recuadro, el 4, que también tiene un peso, y de esta parte triangular. Entonces vamos a evaluar primero, por ejemplo, el deslizamiento. Entonces voy a necesitar un dato complementario, voy a necesitar la tangente del ángulo phi. ¿Cuánto es, por favor, la tangente de 28 grados? $0.532. De nuevo, por favor, no llegué a copiar bien. 0.532. 0.532. Okay. Entonces aquí tenemos 0.532. La tangente de phi, que no es otra cosa que la fricción que esperamos tengamos aquí en la base. Y este valor es menor a 0.6, que fue el límite establecido en la parte teórica, ¿no? Que no usemos jamás un valor tan alto. Voy a establecer abajo el punto alrededor del cual podría rotar esta cimentación. Este punto de color rojo, para el tema de volteo, nos va a interesar esta coordenada, por ejemplo, desde el centro de mi zapata hacia la proyección de ese punto. Cuando calcule, por ejemplo, para la figura 2, tendré que hallar el centroide de la figura 2 y también necesitaré el brazo hasta la proyección de este punto, ¿no? Entonces vamos a crear una línea complementaria por aquí que nos haga recordar cuál es el eje que estamos tomando como referencia, ¿no? O sea, todos los momentos van a ser tomados respecto a este eje celeste.
Va a ser el peso del triángulo por este brazo de palanca, el peso de este rectángulo por este brazo de palanca, etc., ¿no? Y voy a copiar uno más, uno final. Cada una de las figuras tiene su... Cada una de las figuras tiene su posición. Y voy a colocar la posición de la figura 5. Entonces, para la figura 5, más o menos por aquí estará el centroide, porque es a 2/3 del vértice, y esta es la distancia que nosotros requerimos averiguar. Lo podemos hacer en una tabla, o lo podemos hacer directamente en una operación, ¿no? Entonces yo voy a escribir aquí una operación, primero para averiguar todos los pesos. Pues el peso total de este sistema será igual al peso del elemento 1, 0.3, por la altura, 3.7, por 24 kilonewtons por metro cúbico. Ese sería el peso número 1, más el peso número 2, es el peso de este triángulo. Si aquí arriba tengo 30 y abajo tengo 50, esta base del triángulo sería 20, ¿no? 0.20 por 3.7, como es un triángulo, tiene que ser sobre 2, y como es de concreto, por 24. Entonces hasta ahí tengo los pesos 1, 2, el peso 3, más, ¿cuánto me diría la base, por favor? Esto es 230, 330 y 50, 380. 380, la altura de la zapata la tenemos aquí, 0.60, por 24 kilonewtons sobre metro cúbico, y hasta ahí tendríamos entonces peso 1, peso 2, el peso 3, más el peso 4, 2.3 por 3.7 por, ¿cuánto fue el peso específico que estipulamos en el problema? 18. 18, ¿no? Sí. Bien, entonces, 18. por 18. Y finalmente, el triángulo que tiene el número 5, 2.30 por esta altura. Esta altura la determinamos con el ángulo, ¿no? Este ángulo es conocido, es el ángulo que hemos llamado el ángulo I. Entonces, la tangente de I será igual a la incógnita sobre 230. ¿Cuánto saldrá esto, por favor? B, 201. Entonces tendríamos que esa altura es 0.201. Lo que hemos hecho es tangente de I es igual a esta altura sobre 230, y obtenemos que son 20 centímetros y 1 milímetro. Base por altura sobre 2, ¿no? Por 18. Ahí está nuestro cálculo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 sumandos para calcular el peso. 5 sumandos. No nos han indicado que haya carga en encima del talud, entonces eso es todo lo que consideramos como peso. Ojo, siempre en los muros hemos dicho por aquí hay un relleno, ¿no? Aquí hay un relleno, pero ese peso lo estamos despreciando para obtener, digamos, mayor seguridad, porque este terreno podría ser retirado durante o posteriormente a la construcción, ¿no? Por algún motivo podría retirarse. ¿Cuánto sale, por favor, luego de operar? $247.58. En este caso tendría que ser ¿Me pueden confirmar que está bien el valor? Si alguien más podría dar
Sí, ¿La está bien. conformidad? ¿Ya? Está bien. Entonces, ustedes recuerdan que para calcular el factor de seguridad al deslizamiento, básicamente necesitaba aquella fuerza que se opone al deslizamiento, que es esta fricción, 0.532 por el peso. El peso es 247.6. Y eso tengo que dividirlo entre el empuje activo. Eso debo dividirlo entre el empuje activo. Entonces, aquí lo que me está faltando es averiguar cuánto es el valor del empuje activo para poder ponerlo como denominador. Entonces, vamos a hacer el cálculo del empuje activo. Creo que aquí nos podemos hacer el espacio de todas maneras. Entonces, vamos a señalar que los esfuerzos se presentarían hasta la base de esta forma. Estos serían mis esfuerzos. La altura que voy a considerar es la altura de la línea verde hasta la base de la cimentación. Entonces por aquí vamos a escribir que nuestra altura ya total, para efectos de calcular los empujes, serían 0,60 más 370 más 0.201, habíamos encontrado este valor. Esa sería la altura total con la que vamos a hacer nuestro cálculo. ¿Cuánto sale, por favor? 4.5. Está, gracias. Y no hay que olvidar que aquí abajo la presión máxima en la base es caso A por gamma por H, ¿no? La presión en la base es este valor, pero la fuerza, que es el área del triángulo, ya la calculamos, esta fuerza, como base por altura sobre 2. Entonces aquí podemos escribir caso A por gamma por H cuadrado entre 2. Esto es el área del triángulo. Entonces, esa es la fuerza que debo colocar aquí abajo, ¿no? Caso A, recuerden que de phi depende el valor caso A, aquí lo tenemos 0.382, por gamma, me dijeron que es 18, el relleno, o sea, solo el relleno tiene 18 kilonewtons sobre metro cúbico. La altura acabamos de ver que es 4.501. Esto irá elevado al cuadrado y dividido sobre 2, ¿no? ¿Cuánto es lo que obtenemos, por favor? Esto hay que multiplicarlo, no se olviden, por... Perdón, aquí está multiplicado por la fricción, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos sale esto? Arriba está la fuerza que se opone al deslizamiento y abajo la fuerza que intenta deslizar a nuestro muro hacia la derecha. 1.89. 1.89. Sí. ¿Sí? ¿Lo pueden confirmar todos? Correcto. Ok, está. Sí. Entonces, para este caso, a este grupo le tocó estas dimensiones, pues el coeficiente o factor de seguridad, perdón, es 1.89 y para el deslizamiento solo se le pedía 1.3, ¿no? Mayor a 1.3. O sea, quiere decir que podríamos, si solo pensamos en el tema de deslizamiento, podríamos retirarle una porción a esta zapata, ¿no? Le podríamos quitar, digamos, esta zona, ¿no? Podríamos reducir este 230, quizá con un valor de 2 o de 1.90. Esto pase, ¿no? Porque aquí está bastante holgado. Pero no se ha pedido qué sucede si es que me sobra, ¿no? Aquí me está sobrando, pero tengo que analizar lo demás, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis ahora
para el momento de volteo. Entonces, en este caso vamos a calcular momento activo. Esta fuerza que tenemos aquí al lado izquierdo, caso A, gamma h cuadrado sobre 2 por h tercios, me dará el momento de volteo, ¿no? Entonces, caso A sigue siendo lo mismo. Caso A sigue siendo lo mismo. Entonces tendríamos aquí caso A por gamma, ahora por h al cubo, y ahora sobre 6. Está claro, ¿verdad? Estamos multiplicando esta misma expresión por h tercios. $104.5. ¿Así? ¿104? Sí. Si alguien más que lo haya calculado, para que siempre estemos confirmando. Está bien, ingeniero. Ya, ok. 104.5, ¿qué cosa? Kilonewton metro. Ojo, el peso que hemos calculado es un peso que es 247.6 kilonewtons en un metro de longitud perpendicular a la pantalla, ¿no? Entonces, a veces también se coloca así, ¿no? Por metro. Ya sabemos que este es un metro perpendicular. Aquí podríamos hacer lo mismo. Podríamos poner por cada metro que se mida perpendicular a la pantalla. O sea, como momento es 104.5 kilonewton metro, pero podría decir por cada metro transversal, ¿no? Y el momento reactivo, el momento que se opone a que este muro se voltee, ¿no? Recuerden que este problema del volteo se presentaría en esta dirección, ¿no? A ver, voy a cambiar de grosor de esto. Ya, el momento de volteo se presentaría en esta dirección, ¿no? Haría que todo rote respecto a este punto. Ese es el momento que hemos calculado, momento activo. Y el momento reactivo lo originan estos pesos que más bien hacen que esto se estabilice porque intentan regresarlo a su estado original. Entonces, este momento reactivo, que es de sentido contrario, es el que vamos a calcular. ¿Qué necesito? Necesito los pesos que tenía por arriba y los brazos de palanca. Entonces empezamos con el primero de los casos, 0.30 por 3.70 por 24. Es exactamente el mismo peso del elemento 1, pero ahora debo agregarle el brazo de palanca, ¿no? Este brazo de palanca, ¿cuánto será? Tendré 1 metro más 20 centímetros, 1 metro 20 y más la mitad de 30. 1 metro 35. A ver, me confirman si están conformes o si hay alguna duda. Pues hemos copiado exactamente el mismo peso, número 1, pero ahora por esta distancia. Esta distancia la hallo sumando 1 metro más 20 centímetros, que es la base del triángulo, 1 metro 20, y más la mitad de 30, que es 15, 1 metro 35. ¿Están conformes hasta ahí, por favor? ¿Me confirman? Ya está bien. Sí, correcto. Ya, entonces vamos a pasar al elemento. Este es el elemento 2, vamos a ponerlo por aquí, el 2 entonces. Este es el elemento 2. No estaba correcto porque el elemento 2 tiene, perdón, es el 1, ya, ok, está bien. El 1. El elemento 2 tiene una base, aquí la base es más pequeñita, es de 20, entonces aquí vamos a decir 0.20 por 370, que es la altura, por 18, entre 2 habíamos dicho, para tener aquí el área o el peso del triángulo, ¿no? 0.20 por 370 por, perdón, 24. 24. 24 es concreto. Por 24 sobre 2. Y ahora sí por el brazo de palanca. Entonces aquí necesito tener un brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca, por favor, para este caso? 2 tercios de 0.20 más 1. 1.13.
Claro, es el 1 metro más los 2/3 de 20. ¿No? Los 2/3 de 20 es 0,13. 1,13. Entonces esto es por 1,13. ¿Qué más nos está faltando? La base. El número 3, que es la zapata, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner también con color negro para recordar que se trata del brazo, poniéndole otro color, más en la base teníamos 380 por 0,60. Eso permanece invariable por 24, es el mismo peso que tenemos arriba, pero ahora la mitad de la base, la mitad de 380 es 1,90. Esta cota medida al centro de la base de la cimentación es 1,90 m. Entonces vamos a ponerle por aquí, esto ya lo hemos usado, el primer elemento, esto del segundo elemento también ya lo empleamos, y esto del tercero también. Ahí están 1, 2 y 3. Vamos al cuarto elemento, que ya es el suelo. Más 2.30 por 3.70 por 18, que es el peso específico del suelo, y por ahora el brazo, ¿no? 2.65. Sería 1,50 m más 1,15, 2,65. Con eso hemos completado el elemento número 4, está aquí, 230 por 370 por 18 por 65, y nos falta el quinto. El quinto vamos a ponerlo por aquí abajo. Más 2.3 por 0.201, que es el triángulo, por 18 entre 2, y por el brazo de palanca que corresponda. 3.03. ¿Me repite, por favor? 3.03. Ya está. Con eso podemos calcular el momento reactivo. ¿Me indican, por favor, cuánto salió? $568.5. Correcto. Kilonewton Tenemos por metro. entonces el momento reactivo también en kilonewton metro por cada metro de ancho. Entonces aquí podemos ya averiguar el factor de seguridad contra el volteo. Es el momento reactivo entre el momento activo. Entonces, por lo visto, esta cimentación es bastante amplia y controla muy bien el tema de empujes, ya sea por los problemas que puede originar el deslizamiento o de volteo. ¿Cuánto sale el factor de seguridad? 5.44. ¿Perdón? 5.44. Son valores de factores de seguridad tremendamente altos. .44. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda la evaluación de los esfuerzos debajo de la cimentación. ¿Ya? Para evaluar los esfuerzos debajo de la cimentación, como tenemos por aquí kilonewtons, trabajamos con los metros directamente y voy a obtener kilopascales y se va a poder comparar de manera directa, ¿no?
Si esto hubiera sido megapascales, habría tenido que decir 0.25 megapascales, ¿no? Entonces, de megapascales a kilopascales lo multiplicamos por 1000 y tenemos este dato. Entonces, para nuestro caso, no deberíamos tener mayor inconveniente para el cálculo de los esfuerzos, de estar haciendo transformaciones, me refiero. Entonces, vamos a continuar. Ingeniero, la interpretación de los factores de seguridad, ¿cuál sería? Bueno, de principio, un factor de seguridad lo que busca como objetivo es alejarnos de una posibilidad, en este caso de un mecanismo de colapso, que pudiera ser el deslizamiento. Entonces, si las fuerzas que intentan empujar al muro encuentran oposición, a ver, aquí, esta fuerza de empuje encuentra oposición, entonces lo mínimo que pasaría si recordamos los conceptos de física es, para que esto se mueva, estas fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? Basta que esta supere ligeramente a este valor, esto se va a mover. Entonces nosotros no nos limitamos a ese concepto de física en donde necesito que esta fuerza sea mayor, ¿no? La fuerza reactiva sea mayor que la activa, sino que necesito que además cumpla con un porcentaje por encima de aquella fuerza. En este caso nos piden el factor de seguridad del deslizamiento, que la fuerza reactiva sea 30% más grande que la activa, para tener tranquilidad de que nunca se va a deslizar. Entonces, un factor de seguridad mayor a la unidad significa que para los números que hemos empleado, para la geometría que hemos empleado, no tendría por qué haber deslizamiento. Basta que me dé 1.01, teóricamente no tendría que haber deslizamiento. Pero esos son los números que hemos usado y la geometría que hemos usado. En campo, podría variar el peso específico del terreno. ¿Por qué? Porque llueve, porque en algún momento necesitan hacer algo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si alguien viene y aquí coloca, por ejemplo, un aviso publicitario, ¿no? O sea, basta con que hagan una excavación, con que inserten por aquí una pequeña cimentación, etcétera. Cambiaron las características que nosotros hemos supuesto en nuestros cálculos. Si esta pendiente permite, por ejemplo, que alguien venga y acopie aquí material, ese material que no ha sido considerado en nuestros cálculos cambia lo que hemos hecho, ¿no? Y eso mismo puede pasar en cualquier estructura que diseñemos. Entonces, lo primero es que nosotros deberíamos tomar como precaución que sobre esta superficie pudiese haber cargas y tomarlas en cuenta en nuestros cálculos. Como esta es una evaluación y se les ha dado parámetros, no hemos tomado en cuenta cargas aquí, ¿no? Pero en un proyecto siempre deberemos considerar, aunque sea 2 kilopascales o 3 kilopascales de carga aquí, cuando la superficie sea bastante empinada, ¿no? Cuando sea casi horizontal, es preferible considerar hasta 5 kilopascales de carga, y ya es un valor importante, algunos consideran hasta 10 kilopascales, para que cuando hallemos los factores de seguridad, considerando ese tipo de carga, siempre cumplamos con los límites, en este caso con este límite que nos pedía el problema. Si obtengo valores por encima, por ejemplo, 1.89, significa pues que esta estructura es ampliamente segura, ¿no? Está por encima de la seguridad mínima del estándar que me pide este reglamento o este cliente, ¿no? Estoy por arriba de ese estándar. Si quisiera hablar en términos de ahorro, al ver este número, diría pues puedo reducir, ¿no? Retirar parte de esta cimentación, que es aquí la que me está originando peso y está haciendo que gane factor de seguridad del deslizamiento. Puedo reducir la cimentación y con eso puedo tener un ahorro. Pero no lo hago antes de verificar la segunda parte, ¿no? Cuando verifico la segunda parte me doy cuenta que efectivamente el factor de seguridad del volteo es mucho más grande que lo que me pedían, ¿no? O sea, también aquí estoy mejor que el estándar, mejor que el mínimo inferior que me solicitan,
entonces también eso me da idea de que podría modificar las dimensiones de esta cimentación, ¿no? Quizá cuando llegado a este punto, no solo baste con retirar la parte posterior, una parte, ¿no?, del talón, sino que tal vez podría retirar un poco del pie, ¿no? Podría ser que quitándole 20 centímetros al pie, podría lograr por aquí un factor de 2, 2.2 y aquí arriba 1.3, ¿no?, que es lo que estoy esperando. Entonces son factores que ahora se interpreta como un límite mínimo de seguridad, ¿no?, en este caso decía 30% arriba de las fuerzas de desplazamiento, o aquí 50% arriba del momento de volteo, para tomar cualquier precaución de que alguna condición cambie, ¿no? Porque hay condiciones que nosotros no podemos prever. Podemos poner cargas, podemos suponer que esto se llena de agua y que aquí va a haber presiones de agua, todo eso lo podemos suponer. Pero pueden haber condiciones externas más allá de esos límites que no podemos controlar, y que además el tener valores de factores de seguridad, por ejemplo 1.5, me aseguran un muro más estable, más rígido, con menor desplazamiento también en la corona, ¿no? Cosa que muchas veces se busca, ¿no? Muchas veces evitamos que este muro se mueva en gran cantidad. Entonces, si hasta aquí terminara el problema, pasamos las verificaciones, pero pudiese haber alguna reducción. Vamos a ver qué sucede con los esfuerzos debajo del terreno. Vamos a hacer este cálculo de los esfuerzos debajo del terreno. Ingeniero, una consulta. Sí. Antes de que pase el tema. Le digo, hace un momento mencionó usted sobre que, por ejemplo, en la parte inclinada se le podría acumular algún tipo de peso. En ese caso, el diagrama del empuje activo se formaría, por ejemplo, sería forma de un trapecio, o no varía. Sí, o sea, si es que nosotros tuviésemos carga, esa carga estaría incrementando los empujes y se podría, además de este triángulo, colocar aquí una carga rectangular adicional, horizontal, ¿no?, que en conjunto formaría un trapecio. Así es, eso es lo que estaría sucediendo. Ok, listo, gracias. Entonces lo que hemos hecho nosotros es haber determinado, hemos determinado en este punto una carga. O sea, con los cálculos que hemos hecho, lo que hemos tratado de hacer es llevar todos los pesos y todos los momentos aquí, a este vértice. Perdón, estoy en el vértice equivocado. Estamos yendo de izquierda a derecha, entonces a este otro vértice. Voy a agrandar un poquito para que pueda moverlo. Ya está. Hemos traído todas las fuerzas aquí. Esa fuerza, aquí la tenemos arriba, el peso es 247.6 kilonewton por cada metro de longitud transversal. Y también hemos traído este momento, que era el momento activo, que vale 104.5 kilonewton metro por cada metro de longitud transversal, y hemos traído este momento reactivo. Entonces, al traer el momento reactivo, hemos traído un momento de 568. Entonces, este vale 568. Lo que tenemos que hacer es hallar el momento que resulta de la diferencia de ambos, ¿no?, porque trabajamos con sus signos. 568.5 es el momento reactivo. Entonces me está quedando un sistema en el que tengo la cimentación y todas las fuerzas que vienen por arriba las hemos reemplazado con ahora solo una carga y solo un momento. ¿Ya? ¿Cuánto es la diferencia de estos dos momentos, por favor? ¿Me dan la diferencia? 464. 464 kilonewton metro. Entonces, como conocemos la base de nuestra zapata,
la base de la zapata era 3,80 metros. Entonces también sabemos que el centroide de esa zapata, de la planta de la zapata, queda justo a la mitad, ¿no?, de este rectángulo. Entonces ya sabemos que esta dimensión es 1,90 metros. Entonces lo que queremos averiguar es si esta carga y este momento, calculando la posición de la carga para un sistema equivalente adicional, va a caer a la derecha del eje verde o va a caer a la izquierda. Entonces, por favor, me indican cuánto sale la división de 464 entre 247. 0.63. ¿Perdón? 0.63. 0,63. Ojo, están dividiendo el momento, ¿no? El momento, 464 entre 247.6. 1.67. 17. 1,87, ¿no? 87. Sí, 1.87, sí, correcto. Entonces, en este caso particular, este es el eje de la zapata, y la carga está cayendo ligeramente a la derecha. Está cayendo por aquí. Ahí está cayendo la carga. La distancia que han calculado es 1.87. O sea, desde esta cara, del lado derecho, hasta el eje de la carga hay 1.87. Como todo era 1.90, entonces la excentricidad es 0.03. Es una excentricidad bien pequeña, ¿no? Prácticamente hemos hecho coincidir el centroide de la zapata, el centro de esta zapata, con el punto de aplicación de la carga. Están muy cerca, ¿no? Apenas a 3 centímetros de diferencia. Esto es 1.87 y todo es 1.90. Entonces ahora el cálculo de esfuerzos, para saber en qué caso me encuentro. Recuerden que en zapatas teníamos varios casos. Aquí lo que hacemos es decir, pues, t sextos, ¿no? Ya es bastante obvio quizá para algunos, pero vamos a hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuánto es t sextos? O b sextos en este caso, ¿no? Estamos llamándole el ancho b, estamos llamando a esto. ¿Cuánto sería b sextos? 0.63. 0.63 metros. Entonces, como la excentricidad resulta que es menor que este valor, ya sabemos que la distribución va a ser trapezoidal. Entonces, para distribución trapezoidal, vamos a tener... Perdón, ¿qué pasó aquí? A ver. Vamos a tener esto, ¿no? Mayor esfuerzo, aquí a la derecha, mayor esfuerzo, porque la carga está tirada de ese lado, y menor esfuerzo aquí a la izquierda. Entonces lo que corresponde hacer es averiguar dichos esfuerzos, ¿no? El mayor le voy a llamar Q1, y al menor le voy a llamar Q2. Entonces reemplacemos. Q1 es igual a la carga, que es 247.6, entre S, que valdría 1, y T, que en este caso es B, 0.63 metros, más 6 veces la carga. Estamos utilizando la misma expresión que usábamos en zapatas, entre S por T cuadrado. Entonces aquí tendríamos 3,80 metros al cuadrado. Aquí lo vamos a colocar también. A ver, 247 entre 3.8. Aquí disculpen este dato. Y aquí nos está faltando por 0.03. A ver, confirmen por favor que he colocado bien los datos de la expresión.
y procedamos a hallar el resultado. Aquí abajo el valor del ancho transversal sería siempre 1 metro, que no está entrando al cálculo, ¿no? 68.24. Repite, por favor. 68.24. Bien. A ver si nos confirma alguien más. Esto me está dando en kilopascal. Está bien, ingeniero. Está bien. Bien, ¿cuánto teníamos de Q sub A? 250, ¿no? Entonces, este resultado nos dice que efectivamente esta cimentación de este muro está sobredimensionado, ¿no? Menor que 250 kilopascales. Entonces, si hablamos de factor de seguridad del deslizamiento, estábamos bastante bien. Factor de seguridad del volteo, tremendamente bien, porque tenemos 5.44, mayor a 1.5. Era una diferencia bastante notoria, de casi 4 veces. Y ahora que estamos verificando esfuerzos, también vemos pues que estamos lejos, ¿no? También casi a 4 veces del valor, ¿no? Entonces, este muro es un muro que ha sido dimensionado con una cimentación muy, muy grande, ¿no? El valor de Q2 simplemente se obtendrá con la resta, ¿no? La misma expresión, pero esta vez restando. Seguramente que aquí habrá una pequeña diferencia, porque de hecho tenemos una excentricidad bastante baja, ¿no? ¿Cuánto está saliendo por aquí? 62.07. Este valor también es menor que 250 kilopascales. ¿Alguna consulta que tuvieran, por favor? Ingeniero, disculpe, una consulta. Ingeniero, Sí, adelante. mi duda es en la altura equivalente. Yo lo había visto en las diapositivas que es H la altura total más el B1 por el S. Y ahí veo que le han tomado 2.3 nada más. Ya entiendo tu pregunta. Esta es una pregunta válida, ahora la vamos a comentar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, con respecto a la misma pregunta, por ejemplo, eso se trataba más básicamente para el tema de predimensionamiento. En ese caso, por ejemplo, nosotros lo habíamos llamado B2 a la parte esa parte del pie, esa pequeña parte. En ese caso, el B2 también se predimensiona de la misma manera que el caso anterior. Por ejemplo, cuando tenemos un muro con un terreno inclinado, el B2 se predimensiona de la misma manera que cuando el terreno es plano, ¿no? Ya, ok, vamos a hacer aquí un ejemplo. A ver, ¿me confirman si están observando el PPT? Sí. Sí, ingeniero. Ya, entonces, aquí primero tengo que hacerles notar algo, ¿no? ¿Por qué en la evaluación no se les pidió a ustedes predimensionar?
porque aquí en el PPT hay un pequeño error, ¿no? Si yo les hacía predimensionar, se iban a esta expresión y hubieran obtenido un valor errado. Este término que tienen aquí abajo como denominador, h sub e, debe ser solo h. Aquí arriba sí está bien, B1 entre h sub e y todo lo que aparece a la derecha no hay inconveniente, eso está perfectamente bien. El problema está en solamente este término abajo, ¿no? Aquí hay que eliminar su índice e. ¿Ya? O sea, en esta expresión hay que quitarle el e. Ya se hizo un cambio de variable, ya se trasladó los valores, entonces la expresión debería ser B1 entre h, ojo, miren cuál es h, es solamente la altura desde la corona hasta el fondo de la zapata, con ese valor de h, pueden predimensionar el valor de B1. ¿Ya? Entonces, aprovecho de hacer esta corrección porque por un error de tipeo se ha vuelto a colocar el h de arriba, ¿no? Aquí simplemente es h. ¿Ya? Entonces, si yo quiero dimensionar el valor de B1, ojo, el valor de B1, utilizo esta expresión, que es función, como vuelvo a repetir, de h. ¿Quién es h? Solamente desde la corona hasta la base. En cambio, arriba sí se utilizó he, que es la altura total, incluido esta distancia. Entonces, ¿por qué utilizamos, atendiendo a la primera pregunta, por qué aquí dijimos esta altura es B1 por S? Porque es el único dato que hasta ese momento tengo como una incógnita, incluso es B1, y estamos asumiendo que el triángulo llega hasta aquí, ¿no? O sea, estoy haciendo una suposición, porque se trata de un predimensionamiento, que el triángulo es un poquito más alargado en la base, y entonces lo que voy a obtener aquí es una altura incluso mayor de la real. Pero cuando ya he definido el valor de B1, y cuando he definido el ancho de la pantalla, ya puedo hacer la resta para saber exactamente cuánto mide la base del triángulo, que es lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Como ya tenemos todas las dimensiones, ya puedo calcular esta altura con precisión. Ya no se va a tratar de B1, sino B1 menos el ancho de la corona. ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero, correcto. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa con B2? Miren que para calcular B2, nosotros hemos definido los factores de seguridad, ¿no? Que nos pide el problema, que nos pide la norma. Hemos definido el factor de fricción, que sigue siendo el mismo, y hemos definido el B1, que es el valor previo, el valor inicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de B2? Si ustedes recuerdan, el objetivo de B2 es ganar brazo de palanca para poder controlar el volteo, ¿no? Está aquí esto para poder controlar el volteo. Entonces, ya el valor de B1 es un valor que había sido elegido por efectos de controlar el deslizamiento, pero el valor de B2 lo que quiere es evitar el volteo. Entonces, la altura que voy a colocar aquí, esta altura, ¿no? Ahí es donde probablemente esté la duda de ustedes, si es que esta altura debe ser la altura H o la altura HE, ¿no? Trabajo para B2 con este H o trabajo con HE, que es todo. Esa es la pregunta que está haciendo uno de ustedes. No llegué a percatarme el nombre de quien preguntó. Sí, correcto. ¿Cuál de las? Esa es la pregunta. Entonces, si ustedes observan aquí, el momento que ustedes tienen en este lado, este momento reactivo, ha sido calculado solamente con un peso rectangular, miren. Cuando se ha hecho el otro cálculo, aquí no se ha hecho una modificación para decir ya esto es un cuadrado y esto es un triángulo. No se ha hecho, simplemente se ha hecho un pequeño cambio de variable para tener una altura mayor. Pero en cuanto a pesos, este peso se está despreciando. Ojo, este peso, sea del triángulo o del rectángulo estando en la parte superior, no se ha tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es un predimensionamiento. Si aquí quisiéramos tomar todas las distancias exactamente como son, pues no podríamos porque hay un montón de variables. Entonces, retornando, cuando vayamos a determinar el valor de B2, sigamos con las condiciones, que este B2 puede ser tal cual la altura de la zapata, como valor mínimo, o el espesor en la base más 0.05 metros, también como valor mínimo, alguno de los dos, y cuando hagamos el dimensionamiento, podemos utilizar sin problemas el H
E, o sea, hasta la parte superior, y la verificación es la que nos va a decir lo que hemos hecho hoy día. La verificación es lo que nos va a decir si este valor adoptado ha sido el correcto o si es excesivo, ¿no? Si es excesivo, tengo que empezar a reducirlo cuando estoy haciendo un diseño, ¿no? El problema solo se les pidió verificar. Pero si están haciendo ustedes un diseño, lo lógico es que no se desperdicie el material. Entonces, si aquí obtienen un peralte un factor de seguridad bastante amplio, pues se dan cuenta, ¿no? Si es muy alto para lo que es deslizamiento, quiere decir que tengo que reducir B1. Si es muy alto para lo que es volteo, tengo que reducir B2. ¿Ya? Entonces utilicen la altura H sub E. Y luego en la verificación se darán cuenta si ese valor elegido fue suficiente o no. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna inquietud más? Sí, ahora sí, claro, conforme. Bien. ¿En qué consistía nuestro problema? La primera parte, factores de seguridad, ya lo hicimos. La tercera parte, esfuerzos bajo la zapata, también ya lo hicimos. Y la segunda parte era relacionada a los diagramas, ¿no? Diagrama de momento flector, diagrama de fuerza cortante. Entonces, vamos a hacer esos gráficos para este mismo problema. Ya voy a reducir un poco esto para poder hacer una copia del esquema principal y poder continuar sobre ese esquema. Entonces, como ahora me piden fuerzas cortantes, no necesito ya los pesos. Estos pesos no son necesarios. Estos brazos de palanca tampoco se necesitan, ¿no? Ya no son necesarios. Y básicamente me interesan las propiedades de la pantalla en cuanto a su altura, ¿no? Hasta ahí, digamos. Vamos entonces a hacer un corte. Aquí nos vamos a quedar a este nivel. Y lo que está por debajo ya no nos va a interesar. Lo anterior nos servía porque queríamos conocer si hay factores de seguridad suficientes para la cimentación, digamos, para el muro en conjunto como un bloque. Pero ahora me interesa entrar a tener diagramas para diseñar. Hasta ahí. Bien, entonces miren algo aquí. Si yo quisiera conocer cuál es el momento flector a una determinada distancia, voy a empezar de aquí. Voy a empezar de aquí. A esa distancia voy a señalar una flecha, que va a ser mi variable quizá. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, la variable Y, ¿no? Entonces, desde la superficie, vamos a poner un puntito ahí. Desde la intersección entre esa vertical y la superficie, yo tengo el empuje del terreno y ese empuje va a actuar directamente contra esta pantalla, ¿no? Va a generar fuerzas cortantes y va a generar momento flector. Entonces, para una altura Y, puedo conocer cuánto vale esta presión. Si abajo reemplazábamos caso A por gamma por H, ahora podemos reemplazar caso A por gamma por H de la pantalla, ¿no? Entonces aquí tendría que ponerle un subíndice
H de la pantalla. Así. En el caso de esta fuerza, que está aquí en color rojo, tendría que decir K sub A por gamma por Y. Entonces, el valor de la presión a una distancia Y es K sub A por gamma por Y. Cuando Y vale HP, esto será pues altura de la pantalla. La fuerza resultante no la voy a usar ahora. Estoy queriendo solamente mostrar qué sucede con las fuerzas en la pantalla, en la parte superior de distancia Y. Y sí podría averiguar esta fuerza que resultaría aquí, pues, ¿no? El área de este triángulo. El área de este triángulo aquí voy a representar con una flecha esta área. De ese triángulo de altura Y nada más, ¿no? ¿Cuánto sería esa fuerza? Esa fuerza sería K sub A por gamma por Y al cuadrado sobre 2. Ahí está. Entonces, si me piden determinar, perdón, bueno, este gráfico tiene que irse arriba y luego se viene venir acá. Después lo voy a volver a mover, disculpen, para poder moverlo y no se pierda esta imagen. Ya. Aquí vamos a trabajar con esto que está abajo. Con esta trabajamos. Entonces ustedes pueden escribir aquí una ecuación, pues, ¿no? Pueden escribir una ecuación. La fuerza cortante última es igual a esta fuerza, ¿no? K sub A. ¿Cuánto fue el valor de K sub A, por favor? 0.38.2. 38.2. 0.38.2. 38.2, ¿no? Ya está. 0.382 K sub A por 18. gamma 18 por Y elevado al cuadrado sobre 2, pero como es carga última tengo que ponerle aquí por 1.4. Hemos dicho que las cargas producidas por empuje de tierras tienen un coeficiente de amplificación de 1.4. Ingeniero, Sí. una consulta. En el ejemplo anterior que nos indicó, usted toma ese factor de amplificación por 1.7. ¿En qué criterios tomaríamos ante eso? Ya, a ver, acá les comento. A ver. Gracias, porque acabo de indicar un valor errado. Cuando lo que se contiene son líquidos de densidad conocida, utilizan 1.4. Vamos a ponerlo por aquí. Líquido de densidad conocida, 1.4. Y además, esos líquidos tienen que ser de densidad conocida y deben tener una altura limitada. Por ejemplo, esto tengo que corregirlo, ¿ya? Eso va a ser 1.7. Ahorita lo vamos a corregir. Tengo una cisterna o una piscina. El agua solo puede llegar a este nivel, ya no puede subir más, así este muro sea más alto, porque por aquí va a desbordar, ¿no? O el muro podría ser más grande, más altura, pero aquí hay un desfogue. Entonces, esta altura es una altura limitada, ¿no? Pues si tengo que diseñar las paredes de una cisterna o de una piscina, en donde sé que va a haber agua y conozco la densidad de este material, entonces, sin ningún problema, utilizo 1.4. Primero, porque no puedo llenarlo más arriba, porque hay elementos de desfogue. Y segundo, porque conozco la densidad. En cambio, si esto fuese tierra, aunque en teoría
aquí termina el elemento de contención, ¿no? Aquí termina este elemento. Y alguien dijo, bueno, vamos a diseñarlo entonces como si estuviera a ras, a tope, ¿no? Vamos a diseñarlo como si estuviera por acá. Hasta ahí llevamos la altura h. Bueno, resulta que si es un material como el suelo, se nos podría ocurrir llenarlo en exceso, ¿no? Entonces la altura aquí no es una altura limitada porque pudiera ponerse por encima de este nivel más suelo. Entonces cuando se trata de suelo, ¿no? O líquidos en zonas donde las alturas no son controladas porque no hay desfogues y demás, en esos casos utilizamos 1.7, ¿ya? Entonces ahí me corrijo, sí, por eso es que la semana pasada dijimos 1.7. Entonces cuando tenemos suelo, o sea, rellenos de suelo, mejor dicho, pues estoy rellenando detrás del muro, rellenos de suelo, normalmente empleamos 1.7. Entonces aquí voy a corregir esto. 1.7. Ingeniero, ¿y esos factores de amplificación en dónde los encontramos? ¿En la norma o en dónde? Sí, son los factores de amplificación que aparecen en la norma E060. Son los factores que aparecen en la norma E060. Gracias. A ver, aquí lo podemos revisar. Este empuje es empuje de tierras, el C sub E. Cuando se necesita incluir el peso y el empuje lateral de los suelos, C sub E, la presión ejercida por agua contenida en el suelo, ¿no? O sea, cuando hay agua dentro del suelo, también 1.7. O la presión y peso ejercidos por otros materiales, 1.7. Pero, si es que yo necesito conocer o incluir la presión y el peso de líquidos, solamente líquidos, con densidades bien definidas y alturas máximas controladas, 1.4. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando consideramos tierra, 1.7, cuando consideramos solo líquidos, 1.4. Si es tierra más líquidos, sigue siendo 1.7. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces esto ya saben está en el capítulo 9 de la norma E060. Bien, entonces con esto tendrían ustedes una expresión que les permite calcular la fuerza cortante a cualquier distancia. Ojo, esta expresión nosotros la empezamos a utilizar para esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia aquí? ¿Se acuerdan? 0.201 creo fue. Sí, ingeniero. Esta altura. Entonces, el primer valor que voy a calcular para este muro, en este lugar, va a ser ese, ¿no? Va a ser 0.201. Porque antes no existe muro. O sea, yo no puedo reemplazar y igual 0, porque en y igual 0 no existe muro, ¿no? En y igual 10 centímetros tampoco existe muro. Pero en y igual 201 sí, ¿no? Entonces, esta fuerza acumulada aquí va a estar haciendo ya un empuje inicial, que es un cortante distinto de 0, ¿no? Entonces, el diagrama que yo espero ya no va a ser un diagrama así, digamos, ¿no? Sino va a ser un diagrama que tendrá esta forma. O sea, va a empezar con un pequeño valor, tanto el momento como el cortante, ¿no? Siguiendo este esquema simplificado que hemos elegido. Para el momento tendremos lo mismo, ¿no? Esta fuerza definida por, esto lo voy a poner un poquito más abajo, esta fuerza definida por caso A gamma y cuadrado sobre 2, ahora la tengo que multiplicar por y tercios para tener el momento en la posición de interés, ¿no? Entonces aquí el momento último será igual a 1.7 por caso A por 18 por y al cubo sobre 6.
Entonces lo único que les haría falta aquí es reemplazar, ¿no? Si el muro tenía pues 3,70 metros y me decían, necesito en 5 secciones, bueno, lo voy a dividir en 4 partes, ¿no? Divido 3.7 entre 4. ¿Cuánto es eso? $0,925. Entonces vamos a tener 5 secciones, ¿no? Vamos a hacer una tablita aquí, en donde ponga Y. Y aquí abajo voy a tener un valor para un Y igual a 0. Un valor para Y igual a 0.925. Otro valor igual para 1.85. Ya tengo 3 datos. El tercero, ¿cuánto sería? Cuando a esto le suman 0.925. $2.78. ¿Puedo repetir? 2.78. 278. Y 278 redondos, ¿no? Fue 277. O eso. Ahí, ya. Y el último sería, pues, los 3,70 metros, ¿no? Los 3,70 metros. Entonces ahí tenemos 5 secciones en las cuales me pedían calcular la fuerza cortante y también el momento, pues, ¿no? Entonces por aquí simplemente colocaré BU y por aquí MU. Cada quien con sus unidades, pues, ¿no? El cortante en unidades de kilonewtons y los momentos en unidades de kilonewtons multiplicados por metro. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe, ¿podrías repetir la parte de por qué empieza desde Y igual a 0? A ver. ¿No debería empezar a 0,21? Sí, vamos a poner acá. A ver, voy a moverlo un poquito. Ya está. Vamos acá. Ya. Así sería, ¿no? O sea, para mí esto ahorita ha sido 0, este punto aquí es 0. 3,70 metros, lo he dividido en 5 partes porque me pidieron 5 partes. Entonces esto es la altura de la pantalla en 5 partes, ¿no? Entonces como ya lo estoy tomando desde arriba, este es otro eje de referencia, entonces aquí yo tendré que poner 0.201. Para el segundo valor 925 más 0.201 tendría que colocar 1.126, ¿no? Estoy sumando. En el siguiente 1.126 tendría que ir sumando, ¿no? Entonces esto me daría 2.051 me parece, ustedes me van confirmando. En este también sumaría 277 más 0.20, 2.975, perdón. 76. 976. 76. Y el último sería los 370 más 0.201. 2.976. Ya, ahora lo corregimos. 0.26. Este es 9, ¿no? Sí. A ver, ¿me confirman si ya está bien? O sea, como voy a utilizar una fórmula en función de Y que empieza fuera del muro, para tener el primer valor, el primero estará a 201, ¿no? Entonces el primero está a 201 y luego le estoy sumando más 0.925, más 0.925, más 0.925 y más 0.925. Ingeniero, ¿no estaría acumulado ya la Y? Está bien, ingeniero. ¿Perdón?
La Y es la altura con respecto al cero de arriba, no estaría acumulado ya de 0.925, después 1.85 a 2.775 porque se supone que bueno, 0.925 son las distancias iguales. Claro, 0.925 son distancias iguales. O sea, voy a poner acá la sección número 1 es esta. Es donde he puesto el número 1, esa sección está a 0.201 del punto rojo. Aquí está 0.201. La sección 2, que estará por acá, está a 0.201 más 0.925. Me está dando 1.126. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la última, la sección número 5, que queda aquí en la base, estará a 3 metros 70 más 201. Eso me da 3 metros 901. Estos valores, cada uno de ellos son acumulados. Ya. Sí, es conforme. Sí. Entonces, estos son los valores de Y que nosotros reemplazaríamos en la fuerza cortante y en el momento flector que tenemos aquí arriba. Entonces, hasta ahí llegaba lo que se había solicitado para calcular, ¿no? Y estos valores a la vez nos servirían en un paso siguiente ya para entrar a diseñar, ¿no? Para poder diseñar el refuerzo con los cortes que habíamos señalado antes, ¿no? Que se pueden hacer cortes del refuerzo. ¿Alguna inquietud, Perea? Bien, entonces les voy a compartir un archivo aquí por el... A ver, un chat. Ingeniero, si en el examen no lo hemos, o sea, he considerado desde el 0, pero no de la altura equivalente, ¿también es una respuesta válida? O sea, mi ecuación está bien, pero no es la segunda columna. O sea, este triángulo sí lo has llevado hasta arriba, ¿me dices? ¿Hasta el punto rojo? Sí. Ya, pero cuando has reemplazado con estos datos. Claro, con esos datos. Ya, claro, hay un error, pero pues eso es una parte del problema, ¿no? Se entiende que si lo demás está bien, eso no te va a bajar tampoco, no te va a bajar una gran cantidad al puntaje, ¿no? Se va a tomar eso en cuenta. Gracias, ingeniero. Ok, a ver, quería ver si podemos compartir un archivo. A ver si esto me deja. Ya, ahí estoy compartiendo un archivo. En internet pueden encontrar este libro, está completo. Yo estoy compartiendo solamente la parte que corresponde a losas en dos direcciones, los capítulos relacionados solamente con losas. No se está viendo. ¿Perdón? ¿Cuál libro, ingeniero? No se ve. Está cargando. Ahorita lo van a poder observar. O sea, este documento es un extracto de los capítulos que vamos a necesitar para desarrollar la aplicación del método de losas. Entonces ya en unos 20 segundos o 30 debe completar y lo van a poder descargar. Ahora ya está, pues deberían estar viéndolo ya. No, todavía. Sí, ya lo están viendo. Entonces, ese libro, por favor, este capítulo que les estoy compartiendo, tiene un problema, que es el problema que vamos a dar solución en esta semana, ¿no? La próxima semana ya deberíamos estar entrando al examen parcial, y la semana 9 deberíamos entrar ya a concreto preesforzado. Entonces, vamos a procurar entre la clase de hoy y la de mañana completar lo principal de lo que es la aplicación del método diseño directo a losas en dos direcciones, y para eso vamos a guiarnos de un problema que ahí ya está resuelto,
yo he preparado bastantes gráficas complementarias para que les ayude a entender el procedimiento y la interpretación de los resultados. No se observa, ingeniero. Nada. Lo he enviado por el chat. Por el chat. Acá por Zoom. Vuelve a reenviarlo, ingeniero, no me aparece nada. ¿Perdón? Vuelve a reenviarlo, por favor, porque no me aparece nada. ¿Hay algún alumno que sí lo haya podido bajar? Sí, ingeniero, ya lo Sí, pero ustedes tienen un chat. Ustedes tienen un chat, por favor, por ahí vuelvan a compartir para que puedan tener este documento. Entonces, en estos momentos vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y luego vamos a ingresar viendo primero lo que es la nomenclatura del método, las limitaciones, y les voy a ir explicando cómo pueden trabajar la información de este libro, ¿no? Alguna lectura les voy a pedir que me vayan haciendo lectura de alguna de las páginas y lo podemos ir revisando en conjunto, ¿ya? Entonces, son 3:46. 3:56 estamos retornando.